Entonces es el momento de abrir esa ventana que cada semana compartimos con la Fundación DEFA. Y hoy en concreto queremos hablar de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón, o dicho de otra manera, de todas esas cosas que necesita nuestra sociedad para ser una sociedad más inclusiva, más igualitaria, más de las mismas oportunidades para todos, independientemente de la capacidad que cada uno desarrollemos. Marta Valencia es la presidenta de la Fundación DEFA. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, estamos hablando de algo importante porque las normas sirven precisamente para eso que yo decía, ¿no? Sí, exactamente. Además, aquí en Aragón no teníamos plasmado transversalmente, pues de que vamos las personas con discapacidad desde que somos niños hasta que somos mayores y en todos los ámbitos de la vida. Y la verdad que es una ley muy importante porque crea una serie de servicios o de por lo menos de recursos donde poder acudir cuando no se ejecuten nuestros derechos en igualdad de condiciones, porque normas hay muchas. Uh-huh. Se nos reconocen los derechos pero no se cumplen, y eso es lo que queremos, que sean efectivos todos nuestros derechos. Eso es fundamental. Uh-huh. De hecho, para el desarrollo de la ley hay creada, ¿no?, una comisión interdepartamental que desarrolla todas esas normas, ¿no?, que son necesarias. Eso habrá que crearlo una vez que pasemos la semana que viene y a ver qué es lo que pasa. Pero sí, precisamente la ley crea una comisión interdepartamental, que me atasco. Es que la palabra se las trae, Marta. Sí, se las trae. Porque precisamente lo que buscamos y pedimos siempre es coordinación entre las diferentes áreas. No que te vayan de salud a educación, de educación a servicios sociales, que no te lleven como una pelotilla que nadie quiere hacerse cargo. No, cada área tiene su responsabilidad. Entonces, que haya una buena coordinación y un trato directo con todas las áreas desde la discapacidad, pues para que sepan las necesidades que tenemos, proyectos que se hacen y demás. Uh-huh. Claro, como tú decías, normas hay muchas, hay que cumplirlas. Cuando no se cumplen, pues es necesario llegar a algún sitio donde poder plasmar todo esto. También se contempla la creación de un tribunal de arbitraje de todas estas cuestiones. Exactamente, la verdad que eso es muy importante porque, a ver, como decimos desde las entidades de la discapacidad, queremos que se cumplan. También hay infracciones y sanciones, pero bueno, vamos a intentar mediar antes y que haya allí una especie de intento de que se puedan solucionar las cosas, que se den cuenta de que los derechos tienen que ser y que se tienen que ejecutar. Entonces, la verdad que es muy muy importante porque aquí en Aragón, como te he dicho, no había una legislación transversal a todas las personas con discapacidad y había algo de accesibilidad, pero después no había nada más. ¿Qué pasaba cuando había alguna discriminación o no cumplimiento de la accesibilidad o cualquier cosa? ¿Dónde acudes? No se podía acudir a ningún sitio, aunque se llevase a los sitios correspondientes, no había respuesta. Entonces es fundamental que estamos ya en el siglo XXI y que se creen esos recursos como puede ser el arbitraje, mediación, el llegar a soluciones entre todos, que es lo fundamental para que podamos ejercer nuestros derechos, que sea una sociedad inclusiva y justa. Claro, ahí dentro de la ley también se contempla algo que para quienes no tenemos una discapacidad desconocemos exactamente a qué se refiere, pero te voy a pedir que de alguna manera nos ayudes a entenderlo, ¿no? ¿Qué es esto del catálogo ortoprotésico? A ver, el catálogo ortoprotésico es pues los que necesitamos ya, pues sea una silla de ruedas, una prótesis de brazo o una auditiva, diferentes artículos ortoprotésicos, hay unas prestaciones, y lo que se ha sacado en la ley, que es muy importante, es que no hace falta avanzar el dinero las personas particulares, porque normalmente pagas y después te viene la prestación del sistema de salud. En cambio, estamos hablando de elementos que son bastante caros. Y elementos que son fundamentales para nuestra autonomía personal. Yo, por ejemplo, ya lo sabes, si no lo sabes, soy usuaria de silla de ruedas. Uh-huh. Si me cogía la silla que me daba la Seguridad Social, no sería autónoma. Tengo que comprarme otra. Bueno, pues entonces hay productos y sillas eléctricas, sillas para niños o las prótesis de brazos, de piernas de materiales ligeros. Ahí es donde más se encarece todo. Si tenemos que, ahora que ha avanzado por fin el catálogo ortoprotésico a nivel nacional, porque eso se regula a nivel nacional, pero tenemos que avanzar las personas tanto dinero para nuestra autonomía,
la verdad que era un hándicap tremendo. Había mucha gente pues que se quedaba sin poder adquirir esos artículos, y con lo cual pues lo más seguro es que estás en casa sin poder salir o casi sin poder salir, y es un tema muy importante para nuestra autonomía personal. Y dentro de la ley hay algo que me parece muy interesante, porque muchas veces cuando hablamos con vosotros pues semana tras semana llamáis la atención, ¿no? Respecto al lugar que ocupan las mujeres y las niñas con discapacidad. Sí, porque estamos trabajando, no desde hace tanto, como siempre decimos. Empezaron las mujeres a luchar por sus derechos, pero ahí no, las mujeres con discapacidad no. Empezaron las personas con discapacidad y las mujeres tampoco. Y entonces ahí hay que trabajar, porque pues se ha quedado nuestro colectivo más atrás, y hay que trabajar. Y la verdad es que se ha creado en la ley ahí un plan integral de discapacidad, que también es muy importante para que se pueda analizar y trabajar en función a unos planes, no un poco a lo loco. Y después, sobre todo, de mujeres y niñas con discapacidad, que es fundamental. Fíjate que somos, si más o menos somos un 10%, 9-10% las personas con discapacidad dentro de Aragón, pues un 60% somos mujeres. Fíjate, y en cambio, pues inactivas dentro de casa, haciendo las tareas domésticas, anuladas de personalidad, aniñadas, asexuadas, pues las mujeres y niñas con discapacidad, con lo cual hay que trabajar pues eso, en empoderar, en potenciar, en que pues si ahora el trabajo es nuestra manera de que seamos autónomos en esta sociedad, pues que se consiga trabajo y que se pueda decidir una por sí misma lo que quiere en su vida. No obstante, a veces llama la atención, ¿no? Que esto de alguna manera tenga que haber una ley para que vele para que, por ejemplo, a una mujer con una discapacidad no se le aniñe. Ya, pero primero tiene que haber una ley y, como digo, después que se cumpla. Pero sí, todavía es tremendo la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. Hay mucha mayor sobreprotección. Se nos aniña, se nos asexua, se nos ve como niñas indefinidamente. Y bueno, pues hay que trabajar no solo con las mujeres y con las niñas, sino pues también con las familias, con la sociedad, con los profesionales que tratan, por ejemplo, en cuestiones de salud sexual de las mujeres, el ir a la ginecología, etcétera. Pues bueno, una serie de cuestiones que hay que visibilizar, como siempre decimos, que sirvan estas leyes para visibilizar, destapar y ver que todos somos diferentes, que si fuéramos todos iguales sería un rollo. Bueno, pues un tema muy interesante, sin duda alguna, el que nos habéis planteado esta tarde. Marta Valencia, presidenta de Fundación DEFA, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.